Buenas noches a todos. Hoy nuevamente la tecnología nos ha puesto a prueba y quiero enviarle un agradecimiento profundo al doctor Víctor Manuel Gutiérrez, que sin él no pudiéramos estar realizando estas sesiones. Hoy tenemos el gusto de contar también con la doctora Magda Gabriela Muñoz Brito. Ella es nuestra secretaria del capítulo Coacalco y es quien coordinará la sesión y presentará a nuestra excelente ponente, la doctora Mildred. Adelante, doctora Magda. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Ana, doctor Víctor, compañeros del colegio. Pues hoy tenemos una sesión muy interesante. Les agradecemos su asistencia, como ya dijo la doctora Ana. Tenemos el día de hoy la presentación del tema de salud ginecológica en pediatría por la doctora Mildred Fernanda Martínez Arellano. La doctora Mildred es médico cirujano por la UNAM y es médico especialista en ginecobstetricia por parte también de la Universidad Benemérita de Puebla. Tiene también una especialidad por medicina gineco-infanto-juvenil por la Universidad de La Plata de Argentina y es miembro de esta Sociedad Argentina de Gineco-Obstetricia Infanto-Juvenil. Y bueno, tiene su consulta privada y es un honor para nosotros tenerla como invitada. Esperemos que sea una sesión muy productiva y que podamos aprovechar que nos acompañen este día para disipar muchas de nuestras dudas. Bienvenidos a todos. Gracias, doctora Mildred. Gracias al Colegio de Pediatría, capítulo Coacalco. Hola, muy buenas noches. ¿Ya me escuchan? Buenas noches, doctora. Hola, qué gusto ser invitada para abordar este tema. Sí, voy a empezar a compartir la pantalla para iniciar la plática. Perfecto. Creo que inició a la mitad de la plática. Ok. Bueno, vamos a hablar principalmente de lo que es la salud ginecológica en pediatría. Bueno, la atención ginecológica de la recién nacida, de la niña y del adolescente requiere principalmente de varias, disculpen, es que si no, no veo las diapositivas, porque esto está como, no sé para dónde pasar. Ok, de muchas disciplinas, ¿no? Principalmente, pues, lo que es la ginecología y la pediatría, pero aún así también necesitamos otras como es la endocrinología pediátrica y la psicología. Recordemos algo como que es muy esencial en la ginecología infanto-juvenil o ginecología pediátrica, que no es solamente ver a las niñas del lado de pediatría, del lado de ginecología, sino es a nivel integral, ¿sí? Necesitamos varias disciplinas para poder tener un abordaje clínico en general. Entonces, vamos a ir viéndolo poco a poco. Si se tarda el audio o se para la imagen, ¿me podrían avisar, por favor? Ok, bueno, el primer como punto que tenemos es que resulta un poco ansioso para los padres, la familia y para ciertos médicos el tener que atender una niña, pero con un problema ginecológico. Es como la primera causa o miedo que tenemos nosotros los médicos. Al final de cuentas, los aspectos psicológicos que rodean el examen físico, pues es muy importante, ya que conlleva una complejidad y la psiquis infantil también es muy distinta, los pediatras lo sabrán. El manejo de los padres también es muy importante, ya que pues hay un temor muy lógico, principalmente por la afección ginecológica, por la exploración
¿Y por qué esta está llena todavía de tabúes? A pesar de que ya estamos en una época, una era un poquito más abierta, aún existe muchos tabúes en este aspecto. Me ha tocado papás que siempre llegan a la consulta y dicen, es que yo busco una doctora. ¿Por qué? Porque pues mi hija es muy pequeña, es niña, y pues como que verla a un médico aún todavía conlleva un poco de vergüenza. Sin en cambio, pueden hacer exploración y demás, tanto médicos como médicas. Vamos a hablar un poquito de la ginecología infanto-juvenil. ¿Qué es o de dónde se origina realmente? Desgraciadamente, en México aún estamos como un pañales. ¿Por qué? Porque recordemos, para encontrar un ginecólogo pediatra o un pediatra con conocimientos en ginecología, aún es baja. Siendo que en Latinoamérica y en Europa esto ya es como una subespecialidad común, ¿sí? Tenemos lo que es la Federación Internacional de Ginecología Infanto-Juvenil, que es la FIGIC, la Confederación de Adolescencia y Juventud de lo que es de Iberoamérica, Italia y el Caribe, que es la CODAGIP, la Asociación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y de la Adolescencia. Estas organizaciones ya llevan realizando cada examen internacional para poderte ser, o sea, que te den como el aval para poder ser una ginecóloga o un pediatra con orientación en ginecología infanto-juvenil a nivel internacional. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Ustedes dirán, ¿los pediatras podemos hacerlo? Claro que lo pueden hacer. La única diferencia es lo mismo, ¿no? Los pediatras son clínicos y la diferencia entre los ginecólogos y obstetras es de que nosotros somos clínicos quirúrgicos. Pero aún así, en la consulta diaria se buscan profesionales que estén capacitados para brindar esta ginecología pediátrica o infanto-juvenil en niñas recién nacidas y adolescentes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros aquí en México? Pues el pediatra obviamente ve a niñas, pero cuando ellos hacen ginecología, que recordemos también las escuelas, no nos enseñan ni a los pediatras ginecología, ni a nosotros ginecólogos nos enseñan ver niñas o nos enseñan pediatría. Realmente tenemos esa como capacidad un tanto limitada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los pediatras quieren seguir viendo a una niña como adulta. ¿Y qué pasa con nosotros? Lo mismo. Nosotros ginecólogos queremos ver a una niña como adulta. Sin en cambio hay muchos ginecólogos que decimos, no, no vemos niñas. ¿Por qué? Porque obviamente es diferente el trato, los diagnósticos, el abordaje. Y recordemos que siempre tenemos una etapa, ¿sí? Una etapa en cuanto a nuestro crecimiento y tenemos ciertas características. Y en cuanto a los pediatras, lo tenemos en cuanto a la niñez y nosotros ginecólogos en los adultos. Si vemos, siempre nos dicen en todas las imágenes que nosotros ginecólogos, que a partir de la menarca ya empieza lo que es la etapa reproductiva, posteriormente la perimenopausia y la menopausia. Pero ¿qué pasa en esto que es antes? ¿Dónde se queda la ginecología antes de la menarca? ¿Sí? Nadie aborda a una adolescente antes de eso. ¿Y qué pasa? Las niñas se quedan entre el pediatra y entre el ginecólogo y entre que ninguno de los dos se decide y se queda en medio. Entonces, esta práctica ginecológica pues exige, como ya lo habíamos explicado anteriormente, pues varias diversas formas de abordaje en lo que es la consulta. Las técnicas no son iguales y también implica pues conocer procesos que obviamente ustedes como pediatras lo manejan a la perfección, pero ¿qué hay del ginecólogo?
El ginecólogo no es tanto, no tiene tantos conocimientos en eso de que el crecimiento, el desarrollo y demás. Pero sí necesitamos conocer como cada una de nuestras etapas y principalmente pues tener un abordaje ginecológico para lograr un correcto diagnóstico. Por eso aquí les traigo ciertas características que existen para poder nosotros como identificar las características de acuerdo a la etapa que vamos presentando. En este caso, en las características de la recién nacida, recordemos que tenemos mucha influencia de lo que son los estrógenos maternos. En cuanto a los labios menores, son prominentes y hay un epitelio vaginal de color rosado. A nivel de lo que es el clítoris, es relativamente grande y el himen está bombado. El himen posee como una configuración variable. Este puede ser anular, puntiforme, cribiforme o septal. Esto lo vamos a hablar poco a poco después. Al cabo de los puede tener la recién nacida una pequeña hemorragia, ¿sí? Que se le llama como pseudomenstruación neonatal, y esto es por la baja o el descenso rápido plasmático de lo que son los estrógenos maternos. Hay pacientes que llegan posteriormente al nacimiento, inclusive podemos ser normal hasta el año de edad, ¿ok? Después las características en una paciente prepuber, aproximadamente pues es el crecimiento y aumento de peso que es constante hasta llegar a la adolescencia. El epitelio vaginal es plano, delgado, ¿sí? Recordemos esto mucho porque hay muchas patologías en las que necesitamos saber estas características. El pH es alcalino o neutro y pues la flora bacteriana es mixta y la mucosa vaginal es lisa y de color rosado. Esto también es muy importante para la exploración. El cuerpo uterino va a crecer la proporción de lo que es el cuello y el cuerpo de 1 a 1. Eso lo vamos a ver mucho en ecografía con el ultrasonido. Los ovarios aumentan de tamaño y puede haber un patrón ecográfico de unos 6 folículos y el tamaño puede ser superior a 4 milímetros. Al iniciarse la pubertad aparece el volumen mamario. Muchos pacientes han llegado a mi consulta diciendo que algún otro médico le han dicho que tiene un tumor, ¿no? En la mama llegan alarmadas y cuando nos damos cuenta es el botón mamario. Entonces recordemos también mucho la exploración porque es muy importante para los papás. ¿Sí? Hay muchos papás que son muy ansiosos, como pediatras lo deben de saber. Nosotros como ginecólogos, pues realmente la relación que conlleva con los papás pues es muy limitada, pero como ginecólogo pediatra sí tenemos que tener una buena relación con ellos. En cuanto a la adolescencia, aquí obviamente ya va a tener más variaciones hormonales y estos van a regular lo que son los cambios físicos que van a aparecer aproximadamente en la pubertad. ¿Qué nos va a influir? Obviamente la nutrición, el estado de salud de la paciente. Recordemos que si hay sobrepeso, puede haber un adelanto en la pubertad. Si hay una malnutrición, un retraso puberal y pues principalmente la genética. Pero recordemos que para que llegue lo que es la menarca, esto es a nivel multifactorial, ¿sí? No solamente es la edad de la menarca materna, sino que igual es de acuerdo a la alimentación, inclusive el lugar en donde viven, ¿sí? Y no es lo mismo vivir en la Ciudad de México que vivir en la playa, ¿sí? O a nivel norte. Esto también influye mucho. Recordemos que va a haber un aumento de grasa corporal y se va esto a acumular principalmente en lo que es los muslos y la cadera. La mucosa vaginal es más gruesa. El pH cambia, ¿sí? Principalmente por el bacilo de Bordeaux. Y esto va a fermentar lo que es el glucógeno, va a hacer que el pH sea más ácido y pues ya va a tener una protección antimicrobiana. Aparte de que el cuerpo uterino va a crecer alcanzando una proporción de cuello y cuerpo de 2 a 1 o de 3 a 1. Eso también es muy importante cuando vemos lo de la pubertad precoz. Bueno, y después decimos, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a preguntar? ¿Qué es lo que tengo que preguntar? Si la doctora me está diciendo, es que tiene que ser como a nivel integral, ¿qué voy a decirle? Entonces, nosotros a nivel internacional tenemos una historia clínica en específico. Aquí en México, sinceramente, no la utilizan a nivel institucional.
yo la utilizo a nivel privado, ya que es un documento internacional. Entonces, tenemos varios apartados, ¿sí? En el primero, que es la ficha de identificación, hay uno también donde viene específico quién la acompaña, ¿sí? Es muy importante saber quién la acompaña. A mí me ha tocado que la mayoría de las veces son las mamás, ¿sí? Pero también me ha tocado que los papás acompañan a la niña o adolescente, o bien los dos, luego ya quieren meterse toda la familia a la consulta, ¿no? Ahorita por cuestiones de pandemia sí han limitado un poquito lo que es la entrada a los familiares, pero es importante saber con quién se está relacionando la paciente. En segundo, es muy importante cómo nació, cesárea, parto, cuánto pesó, lo que realmente pediatra, ¿sí? El crecimiento, el desarrollo, eso es también muy importante porque también necesitamos recordar que para tener, o sea, la menstruación, ¿sí? Necesitamos saber el peso, también por el síndrome de ovario poliquístico, etcétera, etcétera, ¿ok? Lo demás, pues, es lo común en una guía clínica normal, que tenemos que preguntar, obviamente, antecedentes de familiares. Me dicen que se escucha algo entrecortado. Voy a lo que son los audífonos. Vamos a ver si se escucha mejor el audio. Bueno, me lo mencionan. Bueno, posteriormente sigue lo que es el apartado de la familia, ¿sí? Necesitamos saber con quién vive el adolescente, con quién se relaciona, ¿sí? Obviamente también lo que es el nivel de educación de los padres, ¿sí? Y también hacemos lo que es nuestro diagrama para poder saber con quién vive, si son los padres biológicos. Me ha tocado ver pacientes adoptadas que no saben todos estos datos, entonces es como que partir más de cero. Posteriormente, pues también influye mucho lo que es la educación. Sí, el adolescente tiene o no amigos en la escuela, si va a la escuela, ¿sí? Eso también a nivel social nos habla mucho del adolescente. ¿Qué tanto está pasando en las redes sociales? ¿Se hace algunas otras actividades? Eso también nos dice tanto del adolescente. Y ahí son poquitos rojos que nosotros tenemos que saber también para poderlo derivar, no sé, a un psicopedagogo o a un psicólogo que nos ayude también a, cómo, a hacer como esta parte de la forma integral. Igualmente, cuántas horas duerme, qué es lo que come, si restringe alimentos. En este caso muchos no le dan leche. Bueno, ok, ahorita estamos en pandemia, estamos dentro de las casas, ¿cómo se va a fijar el calcio en los huesos? O sea, posteriormente sigue lo que siguen algunas, ya menstruaron, pues entonces la fecha de última menstruación, sus ciclos, explicar qué es lo normal, ¿sí? Porque muchas veces no saben, ¿sabes qué? Me están dando el último día que sangraron, siendo que debe de ser el primero. Todas esas cosas, ¿ok? Bueno, en cuanto a la exploración, vamos a ir poco a poco, ¿sí? Recordemos que, pues, el grupo etario que se atienda está mediado principalmente por el acompañante. En este caso, pues, la mayoría es la mamá, salvo algunas adolescentes que, pues, concurren solas a lo que es la consulta. Ok. Y, obviamente, pues, el abordaje debe ser lo que comúnmente nosotros conocemos, que debemos de prestar atención a lo que es nuestra forma de presentarnos, el lenguaje, la ropa con la que te llevamos, la actitud y la forma de vincular. Eso es como muy primordial de ver al adolescente cómo, o la adolescente o niña, cómo se está comportando ante con sus papás y con nosotros. En cuanto a la exploración física, ¿sí? Recordemos que es muy importante nuestra escala de Tanner, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos que me dicen, no, es que empezó desde los 6 años a oler mal.
Entonces dices tú, ¿es correcto o no es correcto? Claro que es correcto. Eso empieza desde los 6 años, inclusive hasta los 8. Todo esto nosotros necesitamos saber cuál es la cronología de cómo van a ir apareciendo los caracteres secundarios para saber que es normal. Y recuerdo también la escala de Tanner, pues saber que más o menos entre el estadio 3, 4 es cuando empezamos con la menstruación, para tener más o menos un tiempo para poder predecir si es que la niña o adolescente ya va a empezar con la menstruación. En cuanto a la exploración ginecológica, que es como la más importante en esta plática y desde lo que vamos a hablar, primeramente vamos a hacer una exploración física como cualquier otra, pero principalmente la ginecológica, pues las mamas, ¿sí? Vamos a tener que valorar primeramente lo que es el Tanner, la inspección, el tamaño, la coloración, el pezón, si se para las mamas, y hacer una suave presión para lo que es si tiene o no galactorrea, que es la salida de líquido lechoso o seroso por las mamas, ¿sí? Recordemos también que pues vamos a tenerle que enseñar cómo conocerse, ¿sí? Recordando que pues ella es su cuerpo, que ella se puede tocar lo que ella quiera, ¿sí? Y un poco para poder identificar que es algo normal o que no es normal. Y que no lo comunique principalmente a la mamá para que la mamá a su vez no lo diga a nosotros. La exploración genital. Aquí principalmente el médico tiene que brindar una seguridad a la niña y principalmente a los padres, porque los padres son los que van a permitir que exploremos o no a la niña y principalmente a nivel genital. Como dice aquí, no difiere de cualquier otro examen médico, eso lo tenemos que tener muy en cuenta, y la comunicación no verbal a través de los gestos y manos transmitirá confianza, comprensión o afecto. Todo depende cómo hagamos en qué tanta confianza le vamos a dar a nuestra niña y a los papás para podernos permitir, ¿sí? La exploración física. Se debe de comentar principalmente características de ella y aclarar principalmente que esta exploración no va a ser dolorosa ni tampoco invasiva como lo realiza un ginecólogo ya de adultos, ¿ok? Se debe respetar principalmente el pudor de la niña, no se debe desvalorizar, y también recuerden que hay condiciones, que hay pautas culturales. Las diferentes culturas tienen distintas formas de ver la menstruación o la exploración genital. Todo esto respetando pues la integridad de la niña y por supuesto de las enseñanzas sobre la educación que le dan los padres. En el momento del examen es muy buena oportunidad para pues observar las pautas de higiene y bien vamos a intervenir su corrección si es necesario. Yo principalmente al momento de que estoy explorando a la niña, ya les voy indicando a los familiares, o principalmente le tenemos que preguntar que quién quiere que esté presente. Hay veces que dice, yo quiero al papá, otros no, la mamá, la abuelita, porque me ha tocado, la tía, o hay veces que me dicen, no, no quiero a nadie. Obviamente, cuando dicen, no quiero a nadie, estamos en dos habitaciones contiguas, ¿sí? No es como que, sí, sálgase y ahorita que la revise le aviso. No, estamos en las mismas habitaciones únicamente para que no haya como algo más que malentender, ¿ok? Las intervenciones pues van a ser hechas con cuidado y de forma paulatina, sin tratar de lastimar o herir a la paciente, ni que ésta vea que sea como un reto o algo traumático que posteriormente vaya a repercutir en una próxima exploración. Bueno, vamos a empezar con la inspección vulvar. ¿Qué vamos a analizar en esto? Primeramente, se debe de analizar la higiene. Hay pacientes que tienen presencia de papel higiénico, inclusive heces fecales,
¿sí? Entonces necesitamos ver que realmente tenga una buena higiene. La presencia del esmegma. El esmegma es muy común en todas las mujeres en paz. Simplemente que cuando son niñas, las mamás lo pueden llegar a confundir con flujo. Y entonces es por eso que hay una causa también de consulta de que las niñas tienen flujo. Entonces, es lo que se encuentra aquí a nivel de lo que es el labio menor, ¿sí? Y el labio mayor. Y a veces es muy abundante, y lo que yo les recomiendo a las pacientes es de que en el baño se traten de quitar lo más posible. Ojo, únicamente con la mano, nada de restregar, nada con esponja, nada con... Únicamente con la mano. Tenemos que revisar también lo que son la morfología de labios mayores y menores, así como que exista una asimetría y una coloración. Me tocó una niña que me dijo, es que a mí no me gusta que ya la parte, así mencionó, que más oscura, ¿no? Pero pues obviamente es algo normal a nivel del van a poner un poco más oscuros y hay que tenerle nada más que explicar en poetría. También existe que los labios menores estén hipertróficos, ¿no? O sea, que hay una hipertrofia de labios menores. Y, ojo, la cirugía de la corrección de la hipertrofia de los labios menores es hasta que termine de crecer. ¿Eso qué quiere decir? Entre los 16 y 18 años, a menos de que tenga alguna muchísima molestia, pero en verdad molestia, ¿ok? Tenemos que valorar lo que es el capuchón del clítoris y si existe algún flujo vaginal. Recordemos también la morfología de lo que es un introito, tenemos lo que es el orificio uretral, las fositas paruretrales, el orificio menial y la horquilla posterior, así como que es el ano, y ahí tenemos que ver lo que son los pliegues y la coloración. Esto se los digo por principalmente el abuso sexual infantil. ¿Cómo vamos a explorarla? Dice, bueno, sí está muy padre todo lo que me está diciendo, pero muchos nada más lo ven y listo. Entonces, hay unas ciertas posiciones utilizadas para la exploración. La primera es la supina, que la paciente debe estar acostada en decúbito dorsal, como con las piernas como flexionadas lateralmente, ¿sí? Como en algunos llaman como de rana, ¿sí? Aquí en esta imagen es porque si la niña no se deja revisar, podemos utilizar a la mamá para que ella se siente encima y así como si fuera una exploración para la mamá, pero realmente vamos a explorar a la niña. Otra exploración es genopectoral, que es la cabeza lateralizada hacia la izquierda derecha y los antebrazos y rodillas apoyados sobre la camilla, ¿ok? A nivel de lo que es el decúbito supino, la principal manera de realizar es una tracción en tienda de labios mayores, como lo estamos viendo aquí, que es la maniobra de Capra. Este va a permitir lo que es la visualización de lo que es el vestíbulo, el orificio y membrana simial. Así es, ¿ok? Así es como se expone un himen para ver su permeabilidad. La maniobra es tenerla que estar constantemente realizando porque por las secreciones y demás, luego bueno, vamos a tener diferentes tipos de himen, ¿sí? Está lo que es el redundante, ¿sí? Lo que es el anular y el circular, ¿ok? Estos son los más comunes, no son todos los que existen. Y esos son los más comunes que están a nivel normal. Cuando buscamos un himen a nivel anormal, encontramos lo que es el himen imperforado, ¿sí? El piriforme, lo que tenemos también el septado, el microperforado, y bueno, también lo que es algún otro, que estos principalmente serían quirúrgicos. Y es muy bueno que los chequemos antes de que una
niña empiece con su menstruación, debido a que el imperforado, cuando empieza la menstruación, podemos tener un dolor abdominal, que obviamente es porque no sale lo que es el tejido hemático, y entonces empieza como una urgencia, ¿ok? En cuanto al ano, sí, la posición más como favorable para poderlo explorar es la posición genopectoral, porque vamos a poder ver lo que es el esfínter externo e interno, las fisuras anales, y este no debe de tener una dilatación mayor de 2 centímetros. ¿Esto por qué? Porque si hay este dato se nos presenta, muy probablemente esa niña ha sido abusada sexualmente. También tenemos lo que son las malformaciones anorrectales, que esto es principalmente nuestra responsabilidad, pues es identificarlas, pero esto realmente ya es como para el trabajo del cirujano pediatra. Bueno, y dicen, bueno, ¿cuáles son los motivos de consultas más frecuentes? ¿O cuándo deben de consultar por primera vez? Si bien no hay una edad determinada, depende mucho de las características de cada niña, pero es recomendable que se realice antes de su menarca. Eso es lo que nos dice el libro de lo que es ginecología infanto-juvenil. Sin embargo, yo lo que les recomiendo es que la primera vez que vayan a una consulta de ginecología pediátrica es cuando vean que empieza a tener cambios en las características secundarias, ¿sí? Esa es como la primordial. ¿Por qué? Porque cuando, no tanto que cuando empiecen a ver el aumento de lo que son los senos, o que le empiecen a salir el vellito, o empieza a tener un poco de otro olor, es muy importante que vayan a consultar a un ginecólogo pediatra o un pediatra con orientación infantil. En cuanto a la recién nacida, vamos a tener que identificar lo que son las anomalías de la diferenciación sexual, principalmente lo que son los genitales ambiguos, y también si existe una hipertrofia de clítoris. Aquí tenemos algunas imágenes para que conozcan. Yo creo que los pediatras han visto en varias ocasiones esta situación. En cuanto a las anomalías de los genitales externos, probablemente una masa quística en lo que es el introito, quiste menial, quiste vaginal, o bien un prolapso de uretra. En el prolapso de uretra lo tiene que manejar principalmente el ginecólogo pediatra. En cuanto al himen perforado, también es como les repito, es mejor que más tempranamente nos lo diagnostiquemos. En cuanto a la recién nacida, necesitamos checar lo que hay hipertrofia mamaria fisiológica del neonato, el sangrado genital que ya les había mencionado, si existe un flujo genital, si hay algunas infecciones de la madre que se pasan a la recién nacida, como la clamidia y Neisseria gonorrhoeae, y si hay algún quiste de ovario, principalmente funcional. En cuanto a la infancia, ya hay un poquito más de causas por qué consultar, principalmente la telarca o pubarca precoz, o bien lo que conlleva la pubertad precoz, anomalía de genitales externos. La principal causa o la principal causa de consulta siempre va a ser como un flujo genital. Ahorita vamos a hablar de ello, es muy importante. Ahorita les estoy dando como a un nivel general, todo como que son las causas en las que pueden consultar por etapas. Sin cambio, posteriormente agarré como las más importantes, les voy a dar un poco de cosas. Sin embargo, como se han dado cuenta, los temas son bastante extensos y se tienen que ir como desarrollando uno por uno. Esto es como un generalidades, ¿ok? Después vamos a tener lo que es el sangrado genital, patología tumoral, traumatismo genital, eso también es muy importante, afecciones dermatológicas, lo que ya les mencionaba, el abuso sexual infantil, el dolor abdominal y la coalescencia de labios menores. Vamos con el flujo vaginal. El flujo vaginal depende mucho del pH de la vagina.
Recordemos que en las niñas o en las prepúberes no va a ser la misma causa que las pacientes adultas. Y yo me he encontrado con muchas pacientes niñas multitratadas como si fueran adultas. Y ahí está el error. No deben de ser tratadas como adultas. ¿Por qué? El pH, si bien lo recuerdan, es neutro. ¿Sí? Entonces no está como ese pH ácido. Si nosotros le ponemos cremas, le ponemos y así le estamos de adulta y estamos cambiando su pH. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues que tenga más flujo. Entonces, por lo tanto, vamos a ver las principales causas de flujo vaginal en niñas o prepúberes. Vamos a hacer específicas. Las inespecíficas principalmente es la higiene inadecuada. No les enseñamos a nuestras niñas cómo limpiarse o cómo utilizar los baños públicos. Entonces, todo esto nos conlleva a que tenga flujo vaginal. O bien que tenga contacto con agentes irritantes, como son jabones perfumados, el papel higiénico, lo que les mencionaba anteriormente, ¿sí? Ropa sintética, ajustada. En algunos países se utiliza todavía lo que es el bidet. Y esa es nuestra principal causa. Entonces necesitamos enseñar a la mamá y a la niña principalmente a tener una higiene adecuada. Posteriormente, la segunda causa es la oxiaris, ¿sí? Los parásitos nos dan flujo. ¿Por qué? Porque ya sabemos ese contacto de ano-boca. Nos conlleva a este tipo de flujo. También existe un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño nos da también un flujo un poco hemático, rojizo. Y después pasamos con las específicas. Si nos damos cuenta, aquí la cándida, que es más común en adultas, es baja. La primera causa de flujo en las niñas es respiratoria. Recordemos que también cuando tienen algún cuadro de gripe y demás, ¿qué hacen los niños? Se agarran la nariz y después con las mismas manos se agarran y se tocan, ¿sí? La parte vaginal. Y entonces ya se consulta. Entonces ya se dieron cuenta que realmente el tratamiento es un poco más fácil de lo que venimos haciendo. Posteriormente está lo que es también da un flujo como hemático y cándida. No digo que no la vayan a tener, pero ya es el menor, pues es muy bajo la prevalencia de esto, ¿no? Y después lo que es a nivel de virus o los microorganismos responsables de, ya sea directa, ¿sí? O bien por abuso sexual infantil. Aquí tenemos algunas imágenes de el flujo vaginal, por ejemplo. Aquí tenemos el oxirus, ¿sí? Aquí tenemos un cuerpo extraño, ¿sí? Aquí necesitamos realizar una ecografía. Y aquí tenemos BPH, ¿ok? Condilomas por BPH, que también nos sangran. En cuanto al traumatismo, igual acuérdense que el epitelio es muy delgado por falta de estrógenos. Entonces, es muy común que las niñas se caigan y tengan una lesión muy pronta o con algo muy mínimo hacer un hematoma más grave. ¿Okay? Pero es principalmente por las características de la piel y de la vagina que yo ya les dije anteriormente. Ojo también, ginecólogos, por favor, no le pongan un espejo vaginal a una paciente niña, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trauma va a ser mayor, no es de, es que mamá, fírmeme aquí que le voy a poner un espejo. No, ¿ok? Podemos tener espejos vaginales más pequeños, sí, o bien utilizar lo que usan los otorrinos para observar lo que, bueno, el otoscopio, lo que es la nariz, y así tener menos traumatismos del que ya teníamos en la niña. Ahora, otra causa como muy común de consulta es la coalescencia de labios menores. También, ojo, esa no se puede realizar ninguna cirugía.
¿Por qué? Porque si realizamos alguna cirugía vamos a disminuir mucho lo que es la sensibilidad y vamos a dejar un tejido con bastante fibrosis. Existe tratamiento para ello, ¿ok? Pero igual eso es ya otro tema. En cuanto a las adolescentes, pues obviamente ellas ya tienen inicio de vida sexual activa cuando llegan a la consulta, principalmente ya por la anticoncepción, o bien un control o consulta ginecológica, bien por las alteraciones de lo que es el ciclo menstrual, en muchas veces ya embarazo, que eso nos corresponde a nosotros, evitar el embarazo adolescente. Pediatras y ginecólogos, nosotros nos debemos de tener como punto primordial el evitar el embarazo en adolescentes. ¿Ok? También nos consultan por dismenorrea, principio vaginal, patología mamaria, el dolor abdominal, hirsutismo, acné, esto es por quistes de ovario, síndrome de ovario poliquístico o muy también probablemente por abuso sexual. Recordemos las medidas generales, ¿sí? Necesitamos enseñar a nuestros pacientes, ya sea al final de la consulta, cómo debemos limpiar la zona íntima, qué o qué jabón podemos utilizar. En las niñas está prohibido utilizar jabón íntimo, porque bien saben que el jabón íntimo cambia el pH para que este sea ácido. Hasta posterior de la menstruación podemos utilizar el jabón íntimo. Mientras tanto, jabón neutro. La ropa, ¿sí? Eso es un punto muy importante, ya que muchas mamás lavan la ropa de ellas o de las mismas hermanas juntas, ¿ok? Entonces, no. Cada una debe de lavar su propia ropa y no incluir demás ropa como ropa cotidiana. No usar ropa ajustada, como ya lo habíamos dicho. No usar bañeras, baños de asiento y, pues, en baños públicos, colocar papel de inodoro y no levantar a la paciente, ya que el agua salpica y entonces ahí sí también hay posibilidad de alguna infección. ¿Ok? Listo, eso sería todo por mi parte. Yo creo que empezaremos con las preguntas, si no es que tienen alguna otra duda. Pues por el momento, sí hay algunas preguntas, ya estamos aquí recibiendo las de los compañeros. Entonces tenemos aquí la primera pregunta. ¿Ok? Tenemos de la doctora María Guadalupe del Real. Nos pregunta, ¿cuándo tienen labios mayores muy grandes y quieren hacer cirugía? ¿A qué edad sería lo ideal? Siempre mencionan en los libros si fuera hipertrofia de labios menores, es como si fueran unas orejitas de delante, ¿sí? Bastante amplias. Y la cirugía se realiza hasta que termina de crecer, hasta entre los 17 y 18 años aproximadamente. Ok. ¿Por qué no la hacemos antes? Porque si nosotros la hacemos antes, puede llegar a crecer y entonces estos labios se pueden retraer y entonces ya no hay manera de ponerle labios, ¿verdad? Entonces es mejor que se esperen hasta que terminen de crecer. Ok, vamos a ver si existe otra pregunta por aquí. Nos pregunta la doctora Jacqueline Chavero. Llegan a la consulta adolescentes con hiperpolimenorrea. ¿En qué momento debemos mandar a ginecólogo y con qué estudios se enviarán? Principalmente con una biometría hemática, porque eso depende mucho del tratamiento. Y si tiene o utiliza más de 7 toallitas en el día completamente empapadas, ya es enviarla. ¿Ok? Porque hay veces que las mamás dicen, no, es que está menstruando mucho. ¿Cuántas toallitas utiliza? 3. ¿Y completamente empapadas? No. Ah, pues realmente eso es como parte de lo normal y hay que explicarle a los papás que es normal y pues mantenerlos como tranquilos, exceptuando que pues realmente si ya ven que es como mucho, pues entonces mandarlo a ginecología. Muy bien, doctora. Nos pregunta la doctora Ana Lilia Gómez Solano, ¿qué recomendaciones nos puede dar para el uso de copa menstrual en adolescentes? Uy, la copa menstrual. La copa menstrual se puede utilizar en pacientes 6 años después de la menarca. Y
recordando que las copas menstruales se tienen que comprar con un distribuidor autorizado, ya que las que venden o en esto que es Liverpool, Sambors, etcétera, etcétera, va por tallas lo que son las copas menstruales. Entonces, es muy importante saber la talla exactamente de la copa menstrual. ¿Por qué? Porque si te queda chica, obviamente vas a tener flujo, ¿sí? Que salga, o si te queda grande, ajá, va a quedar, te va a lastimar. ¿Okay? Yo siempre les digo a mis adolescentes, si vas a querer comprar una copa menstrual, cómprala con un distribuidor autorizado y antes de usarla, ven conmigo para que yo te explique cómo se coloca. Ok. Tenemos aquí otra pregunta. En caso de condilomas en niñas, ¿cuál es el tratamiento ideal? Depende. Depende mucho de cuántos condilomas tenga. Obviamente las niñas deben de ir bajo anestesia para poder quitar los condilomas. Si son pocos, tal vez lo podemos utilizar con crema, pero si no, realmente es bajo anestesia y porque recordemos que el tratamiento de un virus de papiloma humano es quemando, ya sea químico, con electricidad, con frío o con demás. Eso se tiene que valorar y debe de ser bajo anestesia y en un quirófano. Okay. El doctor Oscar Contreras la felicita por su excelente ponencia y nos pregunta, le pregunta a usted, ¿qué recomienda con el uso de probióticos orales para renovar microbiota vaginal y a partir de qué edad? Depende, o sea, realmente tenemos que valorar a la paciente si ha tenido como muchas veces muchos constantes flujos, si ya hicimos nuestras medidas generales, si ya dimos tratamiento y no se quita. También recordemos que el cultivo vaginal, por favor, no lo pidan en cualquier laboratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más se toma de los labios y está completamente contaminado. ¿Sí? Debe de haber una persona capacitada para poder tomar ese cultivo y se toma principalmente del himen. Entonces, sí necesitamos tener personas como capacitadas para eso. Es como les repito, necesitamos ver a la paciente y hacer primero todas nuestras medidas para ver si realmente se quita el flujo. ¿Por qué? Porque en una niña se quita bastante rápido, ¿sí? Quitando lo que son las medidas malas de higiene, la ropa, todo eso es como la primera capa, ¿no? Y ya después ir como por pasos para ir viendo qué es el flujo que tiene. ¿Puede darle probióticos? Sí, puede darle probióticos. Realmente como pediatra, yo creo que ustedes saben un poco más de cuáles probióticos hay, cuáles no. Yo sinceramente casi no los mando. ¿Por qué? Porque mis pacientes remiten, ¿no? Con el tratamiento que se les da. Ok, doctor. Se vuelve a repetir la pregunta acerca de la copa menstrual, que creo que ya la respondió con anterioridad. Y nos pregunta también la doctora Ana Lilia Gómez, el uso de toallas ecológicas, si está recomendado o no, que son las de Sí, tela. claro. Sí, las de tela. Ahorita hay muchas opciones para niñas que son increíbles, ¿sí? Yo siempre les he dicho, hay muchas que están en pro de lo ecológico, está perfecto. Yo estoy en medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si una niña me dice, yo no quiero utilizar una toalla ecológica, perfecto. ¿Te acomodas con las toallas comerciales? Sí. Ah, pues adelante. Ni yo, ni el pediatra, ni la mamá, ni nadie vamos a exigir que ella utilice algo que no quiera. ¿Sí? Hay unas que dicen, no, es que a mí no me gustan las desechables, me gustan las ecológicas, pues adelante. ¿Sí? Y en las ecológicas, ahorita, por ejemplo, están muy de moda que son figuras de gato, de aguacate, de lo que a ellas les guste, les hacen las toallas. Entonces, la menstruación ya no se ve como antes, ¿no? De que, ya viene la menstruación. O sea, como que ahorita están tratando de que sea algo lo que es natural, parte del crecimiento de las niñas, ¿sí? Y que siempre lo vamos a, o sea, sí o sí, vamos a presentarlas, unas antes, otras después,
es distinto, pero verlo de la mejor manera. Ahorita están lo más que han sacado son las pantaletas menstruales, que para las niñas es genial, ¿no? Porque obviamente no se ponen toalla, únicamente se ponen la pantaleta menstrual, les dura aproximadamente de 5 a 6 horas, y dependiendo del flujo menstrual de cada uno, por supuesto, y hay unas que inclusive tienen la protección hasta el resorte de arriba, entonces impide que se manche. Hay accidentes. Entonces, exactamente. Entonces, eso ahorita es como lo mejor. Se puede utilizar, las pantaletas menstruales también son ecológicas, se lavan, pero es lo que ella decida. Y no hay más riesgo de alergias al material de estos pantaletas desechables, por decirlo así. No son desechables, son ecológicas, son reutilizables. Existen diferentes tipos, tanto también como las toallas ecológicas, también existen distintos telas. Ok, perfecto. ¿Sí? La ventaja de la ecológica es que por ser tela transpira más que el propio plástico, claro, de las toallas normales, pero eso es lo que decida la adolescente ponerse. Ok. De parte del doctor Tomás, ¿el tratamiento más adecuado para metrorragia en la menarca o en cualquier periodo menstrual en adolescentes o púberes? Primero se tiene que valorar lo que ya les había mencionado. Es una plática también bastante extensa. Se tiene que valorar principalmente la hemoglobina, ¿sí? Porque sí, me ha tocado pacientes con 3 de hemoglobina, y lo que hacen es estarla transfundiendo, pero jamás le quitan el sangrado, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que utilizar es progesterona. Nunca, por favor, nada de medroxiprogesterona, ¿sí? Medroxiprogesterona, ¿no? Pero también son tratamientos específicos, ¿sí? Porque se deben de tomar de acuerdo a cuál vas a utilizar. Hay algunos en reducción, dependiendo de cuánto está de hemoglobina. Realmente son esquemas que ya se cuentan con ellos, pero es progesterona. Ok, doctora. La doctora Magdalena Barragán nos pregunta y la felicita por la ponencia. La pregunta es, ¿nosotros como pediatras podemos manejar hormonales para adolescentes con alteraciones menstruales o tenemos que mandarlos ya con el ginecólogo y de qué tipo se usarían los hormonales en caso de que se utilice por pediatría? Se entrecortó al final. ¿Me puede repetir lo último? Claro que sí. La felicita por la ponencia y la doctora Magdalena Barragán le comenta que como pediatras sí podemos utilizar o manejar hormonales para adolescentes con alteraciones menstruales o es enviarlo ya a ginecología. En caso de que nosotros lo pudiéramos usar como pediatras, ¿qué tipo de hormonales serían? Mire, realmente es como les venía explicando, también tenemos que individualizarla, ¿sí? Y principalmente conocer de anticonceptivos. No es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado ahorita que regresé, bueno, ya tengo un ratito aquí en México, que se sigue utilizando mucho el Diane, cuando a nivel internacional ya no se ocupa, por su alto índice de tromboembolismo. Desgraciadamente no todos tenemos los conocimientos en anticonceptivos para poder mandar un buen manejo. No todas deben de ser lo mismo. Tienes que checar si tienen mucho juguito, si no tienen mucho, bueno, patrocinismo. Tienes que, pues también como diagnósticos diferenciales, ¿sí? Si no tiene alguna otra cosa desencadenante como hiperplasia, ¿no? Suprarrenal congénita, y tú ya le estás metiendo hormonales. Realmente sí tiene que, yo creo que sería muy bueno que sea enviado realmente a ginecología pediátrica, porque también muchos de mis compañeros ginecólogos pues no saben tratar adolescentes, ¿no? Ok, doctora. El doctor Lenin Ortiz le pregunta que si ante la sospecha de abuso sexual, ¿qué debemos hacer como pediatras? ¿En qué aspecto? La pregunta solamente menciona esto, me imagino que como parte de medicina.
en la parte como pediatría es enviarlo a ginecología, me imagino, o hacer una valoración en conjunto, por supuesto, hacer las situaciones médico-legales que nos corresponda, ¿verdad? Pero imagino yo que es pedir una interconsulta con ustedes para tener la certeza. Ok, pues eso, realmente como pediatras les toca ver parte de crecimiento, igual clasificación de Tanner, ¿sí? Y si sangra mucho, pedir laboratorios, dependiendo de la hemoglobina también siempre se envía a la ginecología. Si ven, es como todo en medicina, realmente si yo estoy limitada en poder realizar un diagnóstico, pues mejor ir con una interconsulta, ¿no? Eso es como en todo. Que si yo no conozco o desconozco el tema, pues prefiero mejor hacer una interconsulta o mandarla con ginecología pediátrica. Ok, doctora. Tenemos por acá otra pregunta de la doctora Marta Isabel Guerrero. ¿Cómo abordar a la niña con metrorragia? Como ya les vine como explicando, depende mucho de la toma de pues, la biometría hemática, qué tanto esté sangrando, cómo son los, ¿sí? De acuerdo a ello, ya es o mandar la ginecología y si sabemos los esquemas que hay para poder como parar en el momento, pues lo podemos hacer, que es con lo que le explicaba con profesionales, ¿no? Claro. Uh-huh. El doctor Alejandro Ibarra Acosta la felicita por la excelente ponencia y le hace una pregunta. Para la dismenorrea, ¿qué sería un tratamiento de primer nivel? Cuando se aborda a la paciente solo con dismenorrea de la menarca o todas las dismenorreas perimetrales a la menarca se envían a segundo nivel. Recordemos que la dismenorrea, en teoría, una menstruación no debe doler, ¿no? Entonces necesitamos descartar primeramente una patología que nos esté haciendo que existe ese dolor. Un quiste, o que a lo mejor tenga un tal vez no incorporado, pero pues que tenga disminución, doble útero, alguna malformación también anatómica que nos esté dando ese como dolor, ¿okay? Ya descartando como algo de base, bueno, la otra causa puede ser la endometriosis, recordemos, ¿no? Sin embargo, como el diagnóstico para realizar para ver si es endometriosis o no, es una laparoscopía. Y realmente no vamos a estar operando a todas las niñas que les duele para poder descartar si hay una endometriosis. Entonces, como primer así, punto sería el analgésico. Muchas niñas dicen, no, es que yo no me tomo nada, porque no, al contrario, hay que hacer lo posible porque si tú tomas el analgésico. Obviamente, o sea, con modificaciones de la dieta, porque recordemos que también muchos irritantes, grasas y demás nos conlleva también a dolor. Entonces, el primer como analgésico, así, aires, ¿no? Empezamos con paracetamol y pero muchos se quedan en el 5, otros ya con eso se les quita, ya no tenemos que ir como más. Si en cambio, si vemos que con eso sigue con el dolor, tenemos que ver porque sigue con el dolor, ¿no? Y la recomendación que se daba... El tratamiento posterior, pues ya es a nivel de anticoncepción. Bueno, anticonceptivos, hormonales. Ok, la recomendación que se hacía previo al periodo menstrual todavía sigue siendo aceptada en pacientes con dismenorrea, de administrar algún AINE. Un día antes, sí, con horario, y 2 días posteriores con la menstruación. Ok. La doctora Ana Lilia Gómez, perdón, la doctora Ana Lilia Gómez pregunta si hay alguna aplicación, alguna app para el control menstrual en las adolescentes que sea como más fácil para ellas y mucho más práctico para los papás. Sí, existen infinidades. Realmente igual mis pacientes me preguntaban, ¿me puedes sugerir una aplicación para el control, o sea, como calendario menstrual? Y yo les sugería, pero después llegaban y me decían, es que no me gusta el color rosa, o no me gusta que tenga flores
florecitas y yo quiero que lleve manzanitas, ¿no? Entonces, realmente, en las aplicaciones, bueno, en el Play Store, en el Apple Store, siempre hay muchas. Entonces, yo realmente no les digo en sí una en específica, sino les digo, empiecen a trabajar y la que más les guste. Inclusive hay unas que se pueden compartir conmigo, ya sea Ok. vía WhatsApp o vía mail. Entonces, pero realmente es el color y la aplicación que les guste. Perfecto. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, doctora. Hay muchas felicitaciones para usted. Gracias. Excelente plática. Felicidades por la ponencia. Y al parecer son todas las preguntas que tenemos. Entonces vamos a darle las gracias, pero vamos a pedirle a la doctora Ana Lilia que nos ayude, me acompañe. Doctora. Gracias. Muchas gracias, Magda. Muchas gracias, doctora Mildred. Creo que fue un tema, pues, obviamente muy extenso. Quiero agradecerle profundamente su participación, ya que tuvimos un poquito de problemas para poder concertar bien una fecha y que se pudieran ajustar los tiempos, con la plataforma también. Entonces, son temas muy interesantes y temas que de alguna forma nos ponen en vista que debemos de hacer equipo con ustedes, con ginecología y bueno, en su caso con la doctora Mildred, por ser especialista en ginecología infanto-juvenil. Y pues bueno, la doctora dejó ahí en la última presentación, en su última diapositiva, pues sus datos. Yo creo que a la doctora también le gusta mucho redes sociales, publicar mucho, entonces pues acerquémonos a los que saben. Y bueno, yo les agradezco mucho su asistencia, ya estamos a punto de cerrar el año y vamos a tener una sesión el próximo 9 de noviembre. Vamos a abordar el tema de el niño con trastorno por déficit de atención. Los invitamos, va a ser el 9 de noviembre. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora Mildred. Y bueno, yo creo que les estarán llegando muchas dudas a ustedes. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Déjame ver nada más los mensajes.